Bienvenidos a una nueva edición de la serie La Biblia explicada. Un recorrido por las páginas de las Sagradas Escrituras, comentando textos que te ayudarán a entender mejor el propósito de Dios para tu vida en los días actuales. Serie producida y comentada por el hermano Nuno. El tema de hoy se titula ¿Debe un cristiano cumplir la ley de Dios? La meditación ha sido tomada del libro de San Mateo capítulo 15, versículo 9. Escuchemos. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. En varias ocasiones me han preguntado si los 10 mandamientos de la ley de Dios debe todavía ser obedecida por un cristiano o ya no. Porque dicen que la ley fue para los tiempos antiguos y para los tiempos actuales ya no tienen vigencia. Los que me han preguntado justamente lo que acabo de mencionar, ellos han recibido como enseñanza de que ahora estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia y que la salvación es únicamente por fe y solamente por fe. Contesto la pregunta mencionando que en las Sagradas Escrituras hay por lo menos 3 clases de leyes. Tenemos las leyes civiles, que eran las encargadas de regular cuando una persona cometía o hacía un daño, cómo tratar de subsanar este daño. Por ejemplo, cuando un animal entraba a la chacra de otra persona, cómo debía ser el arreglo. Habían también las leyes ceremoniales que consistían en los servicios del santuario, cómo proceder en determinadas circunstancias. Y por último estaba lo que se llama la ley moral o los 10 mandamientos, que tiene que ver con las actitudes de los seres humanos. Esos 10 mandamientos, parte de ellos dicen no matarás, no cometerás adulterio, no adorarás ídolos, honra a tu padre y a tu madre, en fin, son 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no son otra cosa que un reflejo del carácter de Dios. Es decir, en esos 10 mandamientos está expresado la manera en que Dios es. Claro que Dios es amor, pero ¿cómo es Dios? Dios es un Dios puro, un Dios santo, y en los 10 mandamientos está reflejado su carácter. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debo mencionar también de que para poder entender la respuesta a esta pregunta, tenemos por lo menos que acudir a 2 fuentes. Una de ellas son las Sagradas Escrituras. Alguien dirá, claro, pero todo el mundo habla de la Biblia. El diablo, para tentar a Jesucristo, también empleó la Biblia. Le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. O adórame, o tírate de aquí para abajo, porque escrito está, mandará a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece en piedra. Es decir, el diablo fue un verdadero, o sigue siendo un verdadero conocedor de las Sagradas Escrituras, y con frecuencia pues lo utiliza para enredar, para engañar a las personas sinceras, tratando de tergiversar el significado de los textos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Para salir de dudas es mejor uno mismo tratar de investigar para ver si las cosas son tal como se nos ha dicho. Y justamente en cuanto a eso, el apóstol San Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, él ensalzó a los hermanos de un lugar llamado Berea. Dice que ellos eran más nobles que los de un lugar llamado Tesalónica, porque la gente de Berea, cuando escucharon la predicación de la palabra de Dios, no se contentaron solamente con oír, sino que tomaron las Sagradas Escrituras y comenzaron a repasar para ver si era tal como se les había enseñado. Lo hallamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. La segunda fuente a la que tenemos que recurrir es a nuestra conciencia. Las Sagradas Escrituras dicen que cuando estemos en una duda, no sabemos a quién creer o cuál texto creer, oirás una voz a tus espaldas, dice la palabra de Dios, que te dirá, este es el camino correcto, anda por él.
Este texto está en el libro de Isaías, en el capítulo 30, el versículo 21, y agrega: entonces escucharás voz a tus espaldas que te digan, este es el camino, anda por él, no tuerzas a la derecha ni a la izquierda. Ahora analicemos los argumentos que se esgrimen para enseñar que la ley de Dios ya no se debe cumplir. En primer lugar, mencionan que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Dónde aparece la expresión nuevo pacto? Aparece en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, los versículos 31 al 33. No lo voy a leer todo porque sinceramente el tiempo es demasiado corto, pero tú lo puedes leer en tu Biblia. Y ahí dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. ¿En qué consiste? No dice invalidaré mi ley, sino dice escribiré mi ley en sus corazones, en su mente las escribiré. ¿Qué quiere dar a entender con esto las Sagradas Escrituras? Que llegará el tiempo cuando por el poder del Espíritu Santo, para un cristiano, para un hijo de Dios, será algo natural obedecer los 10 mandamientos. No será simplemente en teoría, no será algo forzado, sino que tendrá el deseo de obedecer a Dios y cumplir su palabra. El segundo argumento es que no se debe cumplir ya los 10 mandamientos porque ahora estamos bajo la gracia, que la salvación es única y exclusivamente por la fe. Al respecto debo decir que todo el tiempo la salvación fue únicamente por fe. La salvación no es por obras. Uno obedece los 10 mandamientos no para salvarse, sino como una demostración de amor a Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el versículo 15, dijo: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Además, el apóstol Pablo, que fue apóstol de los gentiles, escribiendo a los romanos, o sea, en la epístola o en la carta que él dirige a los romanos, en el capítulo 13, el versículo 31, hace una pregunta. Dice: ¿luego por fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, sino que establecemos o confirmamos la ley. Es decir, la fe no invalida el cumplimiento o la obediencia a los 10 mandamientos. Si no es suficiente los textos que he leído, ahora ya entra a tallar el segundo aspecto, la conciencia. Pregúntate, ¿dejará de tener vigencia el mandamiento que dice no matarás? O sea que ahora, si ya no se debe obedecer la ley, yo puedo matar. ¿Dejará de ser vigente el mandamiento que dice no cometerás adulterio? ¿No robarás? Pregúntale a tu conciencia, ¿sigue teniendo vigencia o ya no? Alguien dirá, bueno, esos mandamientos sí, pero el mandamiento del sábado ya no. Es que el apóstol Santiago, si tú tomas tu Biblia y lees en el capítulo 2, el versículo 10, Santiago dice que cualquier persona que obedece toda la ley, pero desobedece un mandamiento, es culpable de todos. Ya no es culpable solamente de uno, sino de todos los 10 mandamientos. Y termino diciendo que Abraham es considerado el padre de todos los que tienen fe. Y las Sagradas Escrituras mencionan que Abraham fue justificado por la fe, pero sus obras acompañaron a su fe. La obediencia acompañó a su fe. Eso lo hallamos en el libro de Santiago, en el capítulo 2, los versículos 22 al 24. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día, y cualquier pregunta que tú quieras que se aclare un poquito más, una respuesta transparente, escríbeme a esta red social. Será un gusto poder compartir contigo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito y bendecido día.